La paz de Dios, queridos hermanos. Mi nombre es María Estela Ramírez. Quiero comentarles, no sé si muchos de ustedes me conocen, otros de las nuevas generaciones ya no, pero yo estuve en la iglesia de Coajimalpa en el año de 1986-87, cuando mis hijos eran muy pequeños, ellos eran bebés. Tuvimos la bendición de estar en la iglesia participando en el ministerio de la contabilidad por todos los años que estuvimos ahí. Pero también quiero comentarles que participábamos en el talento de cocina, y una de las grandes cosas que me sorprendían de la hermana Dina, que esa visión que tenía, porque nosotros conocimos la iglesia cuando íbamos a la casa de la hermana Albertina. Después estuvimos en unos pequeños cuartos que se adaptaron ahí, pero después creo que hubo un problema y se cayeron. Pero hermanos, de verdad que todo ese tiempo fue para mí de grande bendición ver cómo iba creciendo la iglesia en su construcción. Habíamos gente pues que no éramos pobres porque somos hijos de un rey, pero había gente muy trabajadora. Mi hermana Dina y muchas de las hermanas trabajaban en los talentos. Fue como se fue construyendo lo que es ahora ese hermoso templo de Monte de los Olivos, Coajimalpa. Quiero comentarles que hubo muchos testimonios, si yo pudiera contarles todos, pero quiero contarle uno muy relevante. Mi hijo Saúl en una ocasión enfermó siendo bebé, muy gravemente, estuvo como 2 o 3 semanas en el hospital, con una fiebre muy alta. Nada más lo bañaban, lo sacaban, y después de todo esto, de varias semanas de bañarlo y darle muchos medicamentos, y los médicos pues desconcertados porque no sabían qué tenía, pues yo sé que toda la iglesia llevó en oración a mi pequeñito. Y para la gloria de Dios, hermanos, quiero comentarles que después de estar como 2 o 3 semanas en el hospital, era un viernes que el hermano hacía un culto que decía levantamiento del cuerpo, y habíamos salido del hospital y se volvió a poner mal Saúl, y lo que hicimos fue, le dije a mi esposo, ya no podemos estar así, tenemos que pedirle a Dios que haga lo que tenga que hacer. Y fuimos, y estaba el hermano Eleazar, siempre con toda la disposición en su corazón. Oramos, yo recuerdo que lo puse en el altar, y oramos, y quiero decirles que a partir de ahí mi hijo salió sano. Ya no tuvimos que llevarlo al hospital solamente por control, que no me pedían los médicos, que pues nunca supieron que tenía Saúl. Fue ese un milagro, pero portentoso del Señor. Y no solamente eso, queridos hermanos, pues fueron muchas circunstancias. Había oración con las hermanas en la mañana, y vimos muchos milagros con las hermanas. Pero también quiero comentarles y decirle que el hermano Eleazar fue nuestro padre espiritual, y verdaderamente siempre estuvo al cuidado de nosotros. Como anécdota, quiero comentarles que en una ocasión que mi esposo estuvo sin trabajo, pues ya no íbamos en los domingos al templo, sino que nos íbamos a vender porque era el día que más vendíamos. Y el hermano, cuando lo vimos, ya estaba en el puesto, no sé cómo supo, pero era un hermano hermoso en el Señor. Tenía cuidado de su grey, tenía cuidado de sus ovejas, y él fue hasta el puesto donde estábamos, y ahí oró con nosotros, y le pidió a Dios que también Dios le diera un trabajo a mi esposo. El Señor le dio el trabajo a mi esposo, en donde le permitió el Señor jubilarse. Después por mucho tiempo estuvimos ahí, fueron como 14 o 15 años, y por las circunstancias de que mi esposo trabajaba aquí en Toluca, nos tuvimos que venir a radicar aquí, donde actualmente vivimos. Y de verdad, hermanos, que también el hermano
muy cuidadoso con nosotros, siempre nos visitaba, y yo de verdad fue un siervo de Dios muy amado, no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos que eran pequeños, todavía lo recuerdan con gran amor al hermano. Y en otra ocasión, estando ya aquí congregándonos en Toluca, Betel, cuando vimos entrar al hermano, fue al templo y dijo, pues quiero cerciorarme de que ustedes estén participando también y que no se alejen de Dios. Y de verdad que nos dio tanto gusto ver al hermano ahí, y le pidió a la hermana, que era la ministra, que si necesitaba la carta, y le dijo que no, que desde un principio me había dicho que no necesitábamos la carta de traslado. Y muchas anécdotas hermosas del hermano que de verdad pues nos sorprendieron por su grande amor que él tenía con toda su grey, porque yo veía cómo se esforzaba grandemente en visitar. Si alguno estaba enfermo, se enfermaban mis hijos, iba a visitarnos, y mi esposo en una ocasión se fracturó un pie y también estuvo al pendiente de nosotros. Yo le alabo y glorifico a Dios porque mi hermano tuvo mucho cuidado de nosotros, y pues yo le doy gracias a Dios porque pues hasta la fecha ahora nos congregamos aquí en Toluca, y pues lo recordamos con grande cariño a la iglesia de Coajimalpa, y al siervo de Dios, a mi hermana Dina, y pues jamás de nuestra mente se va a borrar esa enseñanza que tuvimos con estos hermosos siervos de Dios. Y pues les podría comentar muchas experiencias hermosas que tuvimos, pero pues me llevaría mucho tiempo. Pero yo quiero saludarlos en el amor del Señor a cada uno de ustedes, y quiero felicitarles por estos 50 años, a mi hermana Lucy, a mi hermano Ricardo, y a todos los que están en ese hermoso templo. Y quiero felicitarles ampliamente, que Dios les siga bendiciendo y prosperando, y que cada uno de ustedes reciba de las bendiciones que Dios quiere darles en ese hermoso lugar. Esto es para la honra y gloria de Dios, queridos hermanos.